Hoy vamos a hablar de la segunda tipo de expresionismo abstracto americano, el que se denomina campos de color. Hablamos del expresionismo de Dripping, que se caracterizaba por una técnica nueva que consistía en dejar caer la pintura suavemente sobre el lienzo. Ahora vamos a ver otro segundo tipo de expresionismo artístico, abstracto americano, que va a ser en los campos de color. Va a estar representado fundamentalmente por Rothko, pero hay otros pintores que también tienen su obra, parte de su obra también se puede encuadrar en este tipo de arte americano. Vamos a verlo y vamos a ver cómo se llamó pintura de los campos de color o color field painting. Es la segunda tendencia, como ya hemos dicho. Así lo señaló el crítico de arte Michel Frad en su ensayo para un catálogo que hizo para una exposición que se hizo en el Museo de Arte Fauve en 1965, una exposición de tres grandes artistas americanos, que eran Kenneth Nolan, Jules Olinsky y Franz Stella. Al hacer este catálogo, pues él habló de este tipo de pintura de los grandes campos de color. Bueno, pues dos de las características más importantes de este movimiento son la gran intensidad en el colorido y las amplias superficies que se pintan. Los representantes más conocidos de este momento histórico artístico van a ser Max Weber, Newman, Rothko, Gottlieb y Motherwell. A los 70, perdón, en los años 60 se unieron a ellos Olinsky y Kenneth Noland. Vamos a ver algunas de sus obras. Max Weber queda ya en la imagen que presentamos. Vemos aquí su firma y aquí este es autorretrato. Un autorretrato que puede ser clasificado dentro del expresionismo abstracto. Ya digo que en todos ellos va a haber mucho expresionismo abstracto, mucho de cubismo, mucho de... va a haber gran influencia del arte europeo. Bueno, pues decimos que era un pintor judío y un poeta judío, muy influenciado por el expresionismo y el cubismo y luego más tarde por la abstracción y expresionismo abstracto, más bien dicho. ¿Por qué? Porque tenía una gran carga emocional. Él estuvo influido por Cézanne. Cézanne va a ser el padre de todos los movimientos artísticos de la vanguardia. Por Cézanne, por Matisse, por Picasso y por Braque. Y también por el arte primitivo y oriental, que también ha influido mucho en estos pintores. Aquí tenemos un bellísimo retrato, un retrato que es de gran realismo, aunque tiene una especie de los, los bordes sombreados y reforzados, como veo, característico del expresionismo alemán. Aquí tenemos una obra que pertenece claramente a su influencia cubista y esta a su influencia cesaniana. Hemos dicho que Cézanne está presente en la obra de todos estos artistas americanos. Este es un autorretrato, también que podemos calificar como un autorretrato subjetivo y por tanto expresionista. Estos son unos ejemplos del expresionismo alemán de Kirchner que os he traído para que los comparemos con lo que luego él va a hacer, cuál va a ser la forma de expresionismo de Max Weber. Esto también es de Kirchner. Estas son las mujeres berlinesas, las maravillosas de Kirchner. Y este es su expresionismo, el expresionismo de Max Weber. Aquí vemos, como dijéramos, una especie de ritual. Vemos aquí a un judío, están una oración, podríamos llamar una oración de tres personas, que quizá de distinta procedencia religiosa. Esto es un concierto. El cubismo que recuerda mucho ya al de Picasso. Aquí otra vez su expresionismo. Esto es de Groth. Groth, el cartelista que fue tan crítico con la figura de Hitler y con el nazismo. Es una expresionista, muy expresionista este cuadro.
Tuvo una etapa cubista, como hemos dicho, Max Weber, donde imita a Pablo Picasso. Aquí tenemos Pablo Picasso, dos mujeres. Gertrudis Stein. Esta es la gran crítica de arte que va a ser muy importante en la creación de la vanguardia, porque sus opiniones eran muy altamente consideradas como las de Peggy Guggenheim. Eran coleccionistas muy entendidas en lo que hacían. Este es otro cuadro de Picasso, otra mujer de Picasso. Y ahora vamos a ver el cubismo en Max Weber. Aquí tenemos una obra cubista de Max Weber, otra obra cubista de Max Weber. Este ya es cubismo sintético y este es cubismo analítico, en el cual ya, aunque hay icono, es difícilmente identificable. Hay libros, hay figuras geométricas, pero realmente en la abstracción hace que estos dibujos sean más difícilmente calificables. Aquí tenemos también un concierto. Otra vez, unos músicos. Muy picassiana. Luego tuvo una etapa abstracta, en la que podemos encontrar estos juegos de volúmenes tan claramente del expresionismo de abstracción lineal. Otra vez vuelve a un quiebro de las formas picassianas con las formas de Cézanne. Un icono, un payaso, que se está borrando. Y por fin ya sus obras dejan de tener icono. Hace una evolución desde el expresionismo abstracto, pasando por el cubismo, hasta llegar a la abstracción. El siguiente va a ser Barry Newman, que va a ser el pintor de las cremalleras. ¿Por qué decimos esto? Ahora lo veréis, porque en todas sus obras hay un elemento fijo, que es la aparición de la cremallera. Era hijo también de inmigrantes judíos, eran muchos de ellos judíos. Estudió filosofía en el City College de Nueva York y trabajó en el negocio de fabricación de ropa de su padre. Más tarde se ganó la vida como profesor, como escritor, como crítico. A lo largo de la década de los 40 trabajó la vertiente surrealista, que tuvo antes de madurar en su estilo. Después ya abandona todo y hace grandes áreas de color separadas por líneas verticales u horizontales delgadas o zips, que se traduce como cremalleras, que son lo más típico de la obra de Newman. Su primera exposición fue en la galería de Betty Pearson en 1948. La cremallera se mantuvo constante durante toda su vida. También hizo cremalleras tridimensionales y ya las veremos en sus bellas esculturas. Aquí vemos la cremallera que divide longitudinalmente a dos campos de color. En este caso, la cremallera menos definida que también divide dos campos de color. Aquí, dos distintas cremalleras horizontales. Una colección de sus cuadros con cremalleras. La cremallera a veces se pierde la nitidez de las anteriores y se hace un poco más confusa, pero está siempre presente. Hasta aquí. Esto es, diríamos, un body art, porque está pintado sobre el brazo de una chica y en él vemos los campos de color y las cremalleras, tan típicas de su obra. Y esto es, como os decíamos antes, una escultura que es como una cremallera abierta. Son una serie de pinturas, las estaciones de la cruz, en blanco y negro, que las hizo después de recuperarse de un ataque al corazón. El lema era Lema Sabactam, que es ¿por qué me abandonas?, que fueron las últimas palabras que Cristo dijo en el Monte de los Olivos y luego crucificado, y que son, según consta en el Nuevo Testamento. También se ha podido pensar que realmente era un homenaje a las víctimas del Holocausto. Aquí tenemos en blanco y negro sus cremalleras. Otro pintor también importante de esta escuela, de segunda escuela del surrealismo abstracto, va a ser Adolphe Gautier. También perteneció a la Liga de Estudiantes de Nueva York y también a la Escuela de Diseño. Trabajó en Francia y trabajó en Alemania
y perteneció junto a Marrocco a los más claros expresionistas norteamericanos de la técnica de los campos de color. Pero él tuvo una gran influencia en Alemania que lo hizo trabajar alrededor de las vanguardias europeas, no dejando nunca su parte surrealista. Este es el surrealismo de Adolf Gottlieb. Le vamos a comparar con el surrealismo de Dalí, con el surrealismo de Miró, con el surrealismo de Magritte y con el surrealismo de Giorgio de Chirico. Y por último con el Mars Ernst, es decir, le vamos a comparar con los grandes surrealistas, los 5 grandes surrealistas. Y aquí aparece su surrealismo, siempre como una cuadrícula en la que aparecen figuras o bien geométricas, o bien de caras, o bien de ojos, o bien de partes de la cara. Es decir, estas fueron sus obras surrealistas, cubistas, caminando a la abstracción. Esta es muy deudora de Dalí. También estuvo marcado por el constructivismo ruso y dentro de él hizo un lenguaje personal. Aquí tenemos el constructivismo ruso de Lizhiki. Lizhiki fue un gran pintor del constructivismo ruso. Duró poco el constructivismo ruso, porque a la llegada de Stalin estos artes se terminan, que fueron tolerados, incluso estimulados por Lenin. Cuando llegó Stalin se acabaron y empezó el arte ruso, este arte ruso tendiendo al neoclasicismo, y estos pintores desaparecieron. Aquí vemos a Lissitzky haciendo una especie de instalación que le llamará la experiencia de la totalidad. Y este, en cambio, es el constructivismo que crea de una manera personal Adolf Gottlieb. Y por último ya tenemos al gran Marrocco, que quizá es para todos el más conocido pintor de los campos de color dentro del expresionismo abstracto americano. Nació en Letonia y murió en Nueva York en 1970. Nació también en el seno de una familia judía, eran todos judíos, de Letonia dentro del Imperio Ruso, del que Letonia formaba parte. Los judíos eran culpados de todos los males que habían caído sobre Rusia, y realmente algunos críticos han dicho que sus creaciones rectangulares tenían mucho que ver con las tumbas de los cementerios judíos que él había visto en su vida. Sus padres emigraron a Estados Unidos y su padre murió de un cáncer de colon, dejando a la familia en la inanición. Entonces Rocco se dedicó a vender periódicos por la calle. Por fin ingresó en el High School de Portland y se graduó a los 17 años en Portland. Durante este periodo no recibió clases formales de arte, pero sí hizo algunos dibujos. Pero más que esto, se convirtió en un miembro del centro de la comunidad judía, donde probó ser un experto orador en discursos sobre política, es decir, que era un regulador de charlas sobre política, y realmente lo hacía muy bien. En 1921 recibió una beca en la Universidad de Yale, pero abandonó sus estudios antes de graduarse. En Yale sufrió ataques antisemitas y entonces no le gustó quedarse. No obstante, a los 46 años volvió a Yale y en Yale le dieron un título honorífico como alumno, aunque ya digo que abandonó los estudios antes de graduarse. Un día, estando en Nueva York, tras abandonar Yale, aquel día resultó ser un día muy importante para él, porque fue a ver una clase de arte con un amigo, había quedado con un amigo, entonces el amigo este era pintor y estuvo con él en clase mientras todos los estudiantes pintaban un bosquejo de una modelo desnuda. En ese momento decidió que esta era la vida para él. Fue como una especie de fogonazo. Regresó a Nueva York, se matriculó en la nueva escuela de diseño y sus profesores fueron Ashley Gorky y Max Weber, los que hemos estudiado ya. Aquí tenemos su influencia de Cézanne, una de sus primeras obras completamente cézanniana. Aquí tenemos también otra obra también cézanniana, este paisaje inspirado en los paisajes de Cézanne. Esto es un autorretrato inspirado en el expresionismo alemán del Puente. Aquí tenemos una clara influencia alemana en él. Bueno, pues hemos dicho que estaba muy influenciada por expresionistas alemanes, por el surrealismo de Paul Klee, por Rollout. Ya veremos esto, cómo rodea sus figuras de una línea negra,
de Gotti, que fue su maestro, y de Barry Newman. Nunca quiso ser un pintor abstracto y rechazó este nombre, dijo que eso era alienante para él. Su pintura no era esto. Él era más expresionista que abstracto. Es decir, que él pensaba que su pintura tenía mucho que decir y mucho que aclarar. Aunque aquí realmente pues, se ve su pintura como abstracción. Bueno, pues en 1925 empezó una nueva etapa y en 1947 ya estaba definida su estilo de color, ya lejos del surrealismo y de las formas limórficas que había utilizado. Vamos a ver que a partir de este momento su pintura se hace como grandes cuadros con capas finas de color. Aquí tenemos su obra, que va a ser siempre muy parecida. Con el tiempo va perdiendo el color, se va entristeciendo su obra. Pasó la mayoría de sus composiciones, vamos a ver que son como dos rectángulos confrontados, son frecuentísimas los grandísimos formatos, y una cosa que él dice cuando dice que él no es un abstracto, que no es un expresionista, dice que el espectador quiere que envuelvan al espectador con la finalidad de hacerle partícipe de la experiencia mística que para él era la pintura. Él le da a la pintura un sentido religioso, profundamente religioso. Por eso rechaza el calificativo de abstracto y se abraza al calificativo de expresionista. Bueno, pues ocurre que la familia Seagram, una familia de fabricantes de bebidas alcohólicas, deciden hacer un edificio, el Seagram Building, y se lo encargan a Mies van der Rohe. Y hace este edificio maravilloso, maravilloso, de acero y cristal. Entonces hay un último piso en el cual van a poner un restaurante que le van a llamar Four Seasons, 4 estaciones. Y entonces le encargan a Rothko que haga 12 paneles para decorar las paredes de este edificio. Bueno, pues él hace los paneles y el día que lo inauguran, él va a la inauguración y decide que no, él no pinta para esta gente, que sus pinturas son espirituales y que no se pueden comer y pensar en cosas trascendentes. Entonces decide comprar las obras otra vez al señor Seagram y entonces repartirlas a su antojo por los museos de los estados del mundo. Aquí tenemos sus obras que hizo para Four Seasons, el restaurante del edificio de Seagram realizado por Mies van der Rohe. Bueno, pues lo que os decía, el espacio era claustrofóbico y para él no proporcionaba una visión de sus figuras. Él pensaba crear una atmósfera cerrada, pero no esta atmósfera que se ha creado en Four Seasons. Él evoca a la escalera de la Biblioteca Laurentiana, completamente manierista, completamente retorcida, como lo que él quisiera que su obra representara, y no era el lugar adecuado para que este efecto se proporcionara. Bueno, pues entonces rechaza, ya hemos dicho, y da sus cuadros, los recompra otra vez, es decir, devuelve el dinero al señor Seagram, y 9 de los cuadros los manda a la Tate Gallery de Londres, porque entonces a él le parece que el MoMA de Nueva York era un museo decadente. Otra de sus obras las llevó al Kamaruma Memorial Museum de Japón, y una tercera fue para la National Gallery de Washington. Es decir, que repartió sus obras de manera arbitraria, él las regaló a la Tate Gallery, fundamentalmente al Museo de Japón y a la National Gallery de Washington. Bueno, esto es una experiencia que hubo, maravillosa por cierto, en la Tate. La Tate en el 2009 le fueron prestados todos los cuadros que pertenecían a esta serie para el edificio Seagram, y entonces expusieron todos en la Tate Modern. Yo fui a verle, me pareció una experiencia muy positiva y muy maravillosa. Esto es donde estaban, aquí es la Tate Modern. Esto es la obra que regaló al Museo de Arte de Sakura, y esta es la que regaló a la National Gallery. Así que repartió sus cuadros por estos 3 grandes museos del mundo.
Bueno, pues lo que os decía antes, en 2009 se reúnen todas sus obras, ya fue una experiencia imborrable. Bueno, pues además de esto se le encarga ya al final de sus días la capilla Rothko. La pintura negra empezó a adueñarse de su espíritu y de su alma, pintaba negro sobre negro, es decir, negros de distintos negros. Esta capilla le fue encargada por John y Dominique de Mail, que estaban interesados también judíos en crear una capilla de carácter no confesional en la ciudad de Houston. Pero realmente querían crear una capilla que fuese un lugar espiritual, un lugar trascendente, pero no relacionado con ningún tipo de religión. Y cualquiera persona que por allí tenía tiempo para contemplar esta obra y para poder pensar. Esto es el edificio de la capilla que hace para Dominique y John Mail. Este es el entorno de su capilla. Y esta es la capilla. Es una capilla de forma, hace como un octógono, con lados más pequeños y lados más grandes, y va poniendo en sus paredes una serie de cuadros negro sobre negro. Es un centro de espiritualidad, es un centro de trascendencia, es un centro de pensamiento, el cual Rothko siempre creyó que era el objeto de su pintura. Por esto insisto, él nunca quiso ser abstracto, él quería ser surrealista, quería cargar sus obras de sus emociones y estas emociones que llegaran de manera personal a la persona que las observaba. Realmente la capilla Rothko no pudo inaugurarse hasta 1971, un año después de su muerte. En su interior cuelgan aún la serie completa de 14 cuadros, 5 individuales y 3 trípticos. Podríamos considerar como un legado de Mark Rothko, con sus ideas acerca de la espiritualidad del arte. Y en esto hemos de recordar a la conocida frase de Kandinsky, que también en la Bauhaus, cuando explicaba arte, hablaba de la espiritualidad del arte y de la filología del arte, que el arte eran sentimientos, eran palabras, que realmente con el arte el artista debía poder transmitir sus emociones personales. Bueno, pues en esto Rothko se viene a unir a Kandinsky a través del Atlántico. El último artista que vamos a ver es Robert Motherwell. Robert Motherwell era un poco más joven que todos ellos, también una figura destacada del expresionismo abstracto. Se formó en el New York School, es decir, la nueva escuela de Nueva York, donde también incluía a Jackson Pollock, a Mark Rothko y a William de Kooning. Bueno, pues fue miembro, junto con estos, de la Escuela Joven de Nueva York. Se licenció en filosofía en la Universidad de Stanford, después se doctoró en Harvard y empezó a estudiar historia del arte y arte en la Universidad de Columbia, bajo los honores de Shapiro. Yetem, una de sus obras, con gran inspiración francesa. Otras obras cubistas, donde las partituras son muy importantes en la composición de la obra. Estos collages que hace, imitando los collages cubistas de Picasso. Bueno, pues recorrió Estados Unidos, impartiendo conferencias acerca de lo que estaba creando en Nueva York, con sus grandes capacidades comunicativas. Era justamente lo contrario de Rothko. Rothko era extremadamente tímido, jamás salía de su estudio y no pudo hacer nunca esta labor docente que Motherwell hizo también. Su mayor objetivo era mostrar al espectador el compromiso mental y físico del artista con el lienzo. Prefería pintar con la dureza del negro y, como elemento básico, utilizaba el negro, pero lo diluía con aguarrás para crear efectos de sombras. Siempre, él, al contrario de Rothko, era un pintor abstracto y nunca cambió su tendencia. Aquí tenemos la abstracción de Motherwell. La abstracción de Motherwell. Bueno, es conocido porque hizo una elegía a la República Española. Es
quizás su proyecto más significativo. La mayor parte de los artistas, escritores, pensadores de la España de la época se alinearon con los ideales de la República, apoyándola en todo momento y pues, demonizando eh, el, el fascismo porque iba en contra de la democracia. Él se unió a este grupo, hizo primero pinturas de carácter recordando el momento de España y realmente luego hizo esta pintura porque él como estudiante admiraba mucho el arte español, su literatura y su república y vio con gran tristeza cómo caía y cómo la dictadura de General Franco se hacía con el poder en la España que él quería que fuera republicana. Pintó estos cuadros con una sensibilidad desbordada y presa de una gran depresión y angustia. El fondo de estos cuadros es la bandera republicana. Aquí lo tenemos en su estudio, una fotografía en blanco y negro, y aquí vemos la bandera republicana como fondo de estos cuadros de Motherwell. Fue un artista e intelectual que influenció muchísimo, tuvo una influencia grandísima en las generaciones de pintores abstractos, llegando hasta el mundo del minimalismo. Murió en 1991, dejando su legado en gran cantidad de museos y colecciones. Bueno, pues hemos abordado el expresionismo abstracto, la primera gran escuela de pintura puramente americana, con la primera parte del expresionismo abstracto dripping y ahora con el expresionismo abstracto de las grandes manchas de color. En los años 70 y 70 otros dos pintores se van a unir a estos, que van a ser Olinsky y Kellen Noland. Aquí tenemos a Olinsky, también nació en Ucrania, su padre fue asesinado unos meses antes de su muerte y emigró a los Estados Unidos con su madre. Murió mayor, a los 64 años. Mis cuadros solo son colores rociados en el aire y suspendidos ahí. Otra vez el surrealismo, perdón, el expresionismo en estos pintores. Lo definían como pintor expresionista, abstracto pero expresionista. Fue uno de los creadores más prolíficos de su entorno. Tenemos su obra, expresionismo abstracto. Por último, Kenneth Noland, es el más joven de todos ellos, murió en 2010. Fue también un pintor abstracto del estilo de color fiel, es decir, de pinturas de color plano. Asistió a clases al Bland Mountain College. En Bland Mountain College fueron profesores de ella el matrimonio procedente de la Bauhaus que llevó allí su docencia. Es decir, que en Bland Mountain College hubo una gran relación con la Bauhaus a través de pintores de la Bauhaus que fueron allí profesores, incluso directores. Esta es su obra. Sus principales temas, como hemos visto ya, son círculos concéntricos, rombos, líneas paralelas, dejando a menudo grandes espacios de lienzo en blanco, pero que eran parte de la composición. Por ejemplo, aquí tenemos uno, clarísimamente, otro. Estas Vs de color van a ser muy característicos de la obra de Noland. Muy característico de la obra de Noland. Bueno, pues muchas gracias. Espero